Oye, nada, muchas gracias. Me invitaron a hablar de sostenibilidad y de sostenibilidad específicamente de todo lo que tiene que ver con materias de equidad de género en directorios de empresa. Entonces, lo que vamos a ver particularmente tiene que ver con cómo esto se desarrolla en el directorio y en los modelos de gobernanza que tienen las distintas compañías. Traje varias cifras, espero que no se aburran. La idea es hacer como una mirada de contexto de lo que está pasando en nuestro país desde distintos puntos de vista y desde ahí poder tener este panel de conversación que ayuda un poco a hacer frente a cómo abordarlo, ¿sí? Así que vamos a partir. Uno de los elementos quizás principales cuando uno tiene que hablar de materias de sostenibilidad es quizás abordarlo de que hoy día las compañías no solamente tenemos que pensar en el mundo financiero cuando estamos dentro de la mirada del directorio, sino que hemos tenido que contemplar otros factores que son relevantes y que son relevantes para los inversionistas también locales y inversionistas internacionales. Sobre todo para las empresas cerradas, no necesariamente como el mundo del IPSA, que es como la cifra que uno siempre tiene como en mente, sino que también las empresas cerradas tienen un desafío de incorporar materias que están asociadas a materias ESG, que son los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Los temas específicamente de diversidad están en la S, de sostenibilidad. ¿Sí? Y cuando uno ve los reportes de la norma 461, que es la norma que rige hoy día en Chile para las empresas abiertas, temas de diversidad se aplican en esa norma particularmente en todas las respuestas que están asociadas en la S. ¿Sí? En ese sentido, nosotros una de las primeras cosas que hacemos cada año es preguntar a los inversionistas cómo nos ven en estas materias. ¿Y cómo nos ven los inversionistas? ¿Y cómo considera que tienen de alguna otra manera hoy día los directorios habilidades y conocimientos asociados a esto? Podemos ver que tenemos una serie de desafíos y tenemos desafíos porque de alguna manera quienes hemos compuesto directorios de distintas compañías en general estamos en las mismas carreras, en las mismas profesiones, muchas veces en los procesos de búsqueda de directores se busca que haya pasado siempre por el cargo de CFO o de CEO y no necesariamente por otros ámbitos de la compañía. Entonces, hay materias y desafíos a abordar cuando nosotros hablamos de materia de diversidad en su amplio como espectro más allá de la incorporación de mujeres en directorio, ¿sí? Sino que hablando como de esta sostenibilidad y particularmente en materia de diversidad. Desafíos que hoy día no solamente lo ven las mujeres, sino que lo ven los inversionistas, ¿sí? Y desde ahí es como esta primera cifra que dejo con ustedes, que hoy día el 37% considero está de acuerdo con que los directorios hoy día tienen capacidades para abordar desafíos que tienen que ver con esta materia. Y eso me parece relevante porque es un desafío para todos nosotros quienes hoy día construimos finalmente empresas. Desde ahí, una mirada que es relevante, dice 2023 porque esto se termina en diciembre de 2023, entonces igual es información súper fresquita respecto a prioridades. Cuando nosotros preguntamos a los inversionistas, a los agentes de mercado, sobre cuáles son las prioridades que debiesen estar en la agenda del directorio para este año, lo que vemos es sostenibilidad y sustentabilidad, que son dos conceptos distintos, que es importante que después cada uno de ustedes entienda cuál es la diferencia en cada uno de ellos. Gestión de riesgo y temas reputacionales comienzan a incorporarse en la agenda y estrategia de crecimiento. Estos tres temas debiesen estar abordados en la agenda del directorio. Estamos a marzo, ha pasado ya un primer trimestre. La invitación a ver es cómo nosotros desde el directorio estamos abordando estos puntos de cara a entender que las prioridades que hoy día debiesen estar presentes, debiesen estar alocadas acá. Y cuando vemos particularmente todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, cuando yo hablo de sostenibilidad y cuando hablo de incorporación de mujeres, yo no hablo de la incorporación de mujeres porque somos la mitad de la población. Hablo con que hoy día la gestión de riesgo es relevante, que cuando uno tiene un directorio diverso con distintas habilidades y competencias, lo que hacemos es disminuir el riesgo de nuestras compañías. ¿Por qué? Porque pensamos distinto, porque venimos de áreas probablemente en donde hemos desarrollado temas completamente diferentes. Cuando yo tengo un directorio que es el órgano del gobierno corporativo compuesto por las mismas personas que piensan igual, el group thinking y la capacidad de pensar fuera de la caja es súper difícil de hacer,
¿Por qué? Porque estamos todos de acuerdo, lo pasamos súper bien, sí, vamos para todos para el mismo lado, pero no nos cuestionamos riesgos que tienen que ver probablemente con temas en donde hoy día sí son relevantes que estén presentes. Y a esto me refiero, por ejemplo, que cuando nosotros incorporamos en el directorio personas que vienen con experiencia a lo mejor del mundo de personas, del mundo de recursos humanos, del mundo de marketing, hoy día vamos a tener desafíos relevantes específicamente con las nuevas normativas que van a regir al mercado. Estoy hablando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver particularmente con acoso laboral y sexual. ¿Cómo vamos a capacitar a nuestros colaboradores? Esto hoy día, la ley de denuncias que se viene, la ley Karin, temas a la cuna y una serie de temas que para el directorio hoy día están invisibilizados, ¿sí? Y que no le ponemos KPI y por lo tanto no hacemos seguimiento, ¿ya? Entonces, bajar a temas de sostenibilidad y de diversidad tiene que ver con la incorporación de habilidades y de temas en la agenda que para mi compañía sean relevantes, ¿sí? No solo es incorporar mujeres porque sí, es incorporar en la medida que este negocio tiene finalmente un cliente incluso final, que también esos consumidores son mujeres y que puedan aportar al desarrollo de esa empresa, ¿sí? Cuando vemos cómo nos comparamos, y aquí es súper relevante quizás como hacer un poco de introducción cuando hablamos de gobierno corporativo, porque el órgano como principal del gobierno corporativo es el directorio, pero es un órgano a disposición de la compañía. Así hay comités y otros órganos que finalmente alojan al gobierno corporativo. Y cuando hablamos de gobierno corporativo, directorio y sostenibilidad, de lo que estamos hablando es que hay 5 pilares que al menos uno debiese contemplar cuando habla que la compañía tiene que ser sostenible. Y cuando la compañía tiene que ser sostenible, en estos pilares uno de los primeros tiene que ver con estrategia. La estrategia del negocio, cómo nosotros somos capaces dentro de las compañías de tener una mirada de largo plazo, ¿sí? Y esa mirada de largo plazo alude a que no necesariamente tenemos que estar en ese día de la operación que nos come la agenda, sino que también tenemos que incorporar esa mirada de cómo vamos a ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Y esa mirada a ser sostenible en el tiempo es que hay una estrategia de negocio que es mucho más compleja de la que veíamos en el mercado actual. Ya lo vimos con los movimientos sociales 2019, lo vimos con COVID, que cambió desde la cadena de distribución, del cómo entregamos nuestro producto, la logística, el cómo se consume, la incorporación de temas digitales, la disrupción que tiene que ver particularmente en cómo hoy día la inteligencia artificial que está finalmente alocada en cada uno de nuestros negocios emerge en materias de sostenibilidad y cómo estas nuevas demandas globales ambientales, comunitarias y del entorno son un llamado como a la acción respecto de estas materias de gobierno corporativo. Por tanto, nuestro desafío es que en la estrategia de la compañía tiene que estar esta mirada de diversidad y sostenibilidad, no solamente desde el directorio y la incorporación de mujeres, que es el llamado hoy día a lo cual finalmente es como lo que a mí me ha tocado, pero sino también el ver cómo nosotros generamos mecanismos y políticas que ayudan a las empresas a poder generar este embudo, porque para poder llegar a tener mujeres directoras finalmente tiene que haber un trabajo en cómo visibilizamos gerentas, en cómo visibilizamos a jefatura y cómo generamos en una primera línea en donde la mitad de las mujeres estudian en la universidad al igual que los hombres y damos las posibilidades para que finalmente esto ocurra dentro de las compañías como un mecanismo de crecimiento, ¿sí? De coparentalidad, que finalmente los beneficios que los hombres se tienen que tomar es responsabilidad nuestra que se los tomen y no que el colaborador no se los quiera tomar, ¿sí? Primer esfuerzo entonces respecto de esto es que el mercado ve esta mirada de estrategia como un desafío y quizás un desafío país que está asociado a las materias de estrategia. El siguiente desafío tiene que ver cómo estamos específicamente en ambiente de control. Yo diría que cuando hablamos de ambiente de control, hablamos de control interno. Muchas veces cuando hablamos de la responsabilidad que tenemos en materias de sostenibilidad, tiene que ver particularmente cómo nosotros generamos mecanismos de control interno dentro de las empresas para disminuir los riesgos. Esos mecanismos de control internos no son los mismos que teníamos hace 5 años atrás. El revisitar esos mecanismos de control en las distintas áreas y departamentos es un desafío e implica que muchas veces recursos que teníamos alocados, por ejemplo, en áreas de sostenibilidad, en donde hay desafíos medioambientales de cambio climático, hoy día son una alerta porque tenemos que tener reportes con una mirada integral que hoy día no están en las compañías, ¿sí? Y que son exigencias que cada vez van subiendo el estándar y que implica recursos para cada una de las empresas, ¿sí?
Yo diría que en esto y en este pilar hay desafíos, tenemos un 85% como de satisfacción de los inversionistas internacionales. Esto es pensado también en las distintas empresas que hoy día tenemos en nuestro país. Con respecto al pilar acceso a la información, una de las cosas cuando uno habla de ser sostenible, y esto es pensando en que las empresas pasan por distintos procesos y periodos. Cuando uno quiere ser sostenible puede ser para distintos como desafíos corporativos. Puede ser que yo quiera crecer, que quiera ingresar a un mercado latinoamericano, que quiera vender en un futuro porque soy dueño, accionista y no tengo sucesión y estoy pensando en hacer una venta o que ingrese un grupo de inversiones o hacer una fusión o una adquisición. Cuando vemos eso, de lo que estamos hablando es que hoy día los grandes desafíos que tienen las compañías tienen que ver con el acceso a la información, cómo nosotros posibilitamos un acceso a la información y esa información esté visible para los distintos stakeholders. Hoy día nosotros no solo nos debemos a los accionistas, sino que también nos debemos al mercado, a la comunidad en donde operamos, esta licencia para operar y ese acceso a la información tiene que estar finalmente disponible para todas las empresas. Yo diría que esto es uno de los pilares más bajitos en términos de satisfacción y que probablemente tenemos ese desafío de tener que trabajar para poder hacer que esas empresas sean sostenibles en el tiempo. Si no respondemos, por ejemplo, a un stakeholder que son los colaboradores, uno de los grandes dilemas que hoy día tenemos es la atracción de talento, porque nos podemos ver a mercado en un concepto de que somos súper marqueteros, súper entretenidos, pero cuando llega la gente a trabajar a nuestra compañía la rotación es altísima. Y es altísima porque no hay un alineamiento de propósito. ¿Sí? Eso es hablar de sostenibilidad. ¿Sí? Cuando hablamos particularmente de este pilar, que este modelo fue del año 2016, que cuando hablamos de sostenibilidad en la OCDE, nadie nos pescaba. O sea, estamos rayando de algo que se hablaba de responsabilidad social empresarial, nos hablaba de sostenibilidad. Hoy día ya como que no hablamos de sostenibilidad, se habla de ESG y dado la carta de BlackRock, lo que está pasando es que hoy día se quieren alejar de la cifra o del concepto ESG, porque lo que hace es como que, no sé si han visto un poco como recelo de como volver atrás y decir como del negocio sostenible, porque estamos hablando de materia de riesgo y de KPI, de incorporarle métrica, estamos volviendo un poco al pilar nuevamente como de sostenibilidad. Y es que cuando hablamos de estas materias, de lo que tenemos que pensar inmediatamente cómo nosotros, desde nuestro rol como ejecutivo, que reportamos a un directorio, como desde el directorio, como accionista, como dueño, logro tener una mirada integral de ese negocio para que a ese negocio le vaya mejor. Y ese es el mega desafío, cómo logramos ser sostenibles. Y en esto, yo diría que la gran crítica de los inversionistas tiene que ver particularmente con evitar esto del greenwashing, que es mostrar cosas que uno hace a nivel de marketing y salen en la publicidad, pero raya para la suma, no hay nada real ni de verdad. Y yo quiero apelar no solamente al greenwashing, sino que también al happy washing. Es súper bonito salir en la foto de la mejor empresa con el mejor clima laboral y en el ranking y todo lo demás. Pero cuando hacemos un doble clic para ver cómo eso de verdad está impactando en mi compañía y si realmente mi gente como está feliz más allá del indicador de clima, yo me preguntaría si realmente tenemos una estrategia de las personas que va acorde con la sostenibilidad de la empresa. Esas son materias para poder sumar finalmente a una mesa y una agenda en donde tenemos que darle prioridad. ¿Sí? Sigamos. Entonces no cabe duda que con todo esto el rol del director ha cambiado. ¿Ya? Cuando uno dice, oye, es súper entretenido ser director, ya verás que vienen un montón de desafíos porque tu rol cambió. Hoy día, cuando tú eres director de una compañía, lo que tienes que pensar es que finalmente hoy día estás asumiendo nuevas responsabilidades también. Nuevas responsabilidades, ustedes ya saben que viene una nueva ley de delito económico y ambientales, y digo ambientales porque hablan de delito económico, pero dentro de los delitos económicos están los temas ambientales. En Concepción creo que es súper relevante también hacer como un doble clic respecto de eso, sobre todo por los sectores en los cuales hoy día están. Creo que es importante el tener una mirada respecto de eso porque hoy día el rol va a cambiar. Y ese rol tiene responsabilidades civiles y penales para directores y para ejecutivos de compañía. Por lo tanto, cómo nos cuidamos respecto de eso es fundamental. ¿Sí? En ese nuevo rol, el gran cambio tiene que ver particularmente con tres cosas. Primero, cambios respecto del papel y las responsabilidades sobre
la transparencia con la que se debe ejercer la labor, cambios respecto de las competencias que debemos tener para poder trabajar adecuadamente en este rol. O sea, hoy día estamos mucho más exigidos respecto de que tenemos que manejar no solamente saber leer el estado de resultado y el paquete financiero o tener una conversación coherente con los auditores, sino que hoy día tenemos o entender del negocio como de la producción y de lo que uno finalmente lleva, sino que hoy día además le incorporamos a esto otras temáticas que yo diría que todos nosotros estamos en un proceso de construcción y aprendizaje, ¿sí? Aquí me cuesta ver y yo siempre digo como que uno sea como el especialista porque todos hemos ido aprendiendo. Algunos, dado que estamos más en el mundo de formación, hemos tenido como la posibilidad de ir a mirar cosas que se están haciendo afuera, pero es un proceso y es un continuo aprendizaje, ¿sí? Porque tampoco Chile ha adherido a un código internacional respecto de estas materias. Entonces eso también es importante. ¿A qué adhiero? ¿Me adhiero a este modelo, a este otro modelo internacional? ¿Cómo voy a llevar los temas de sostenibilidad? ¿Sí? ¿Cuál me hace más sentido? Y eso requiere una mirada estratégica. No es el responsable del área de sostenibilidad quien tiene que tomar esta decisión. Esto tiene que ver muchas veces con el apetito de riesgo que tenga la compañía y con las decisiones hacia dónde quieren ir. Desafíos y quizás algunas áreas de mejora en los directorios, yo te diría que el 48% menciona que es el manejo de nuevas tecnologías. El manejo de nuevas tecnologías, porque hoy día la forma en cómo se construyen esos negocios también ha cambiado, visión estratégica, y la tercera mirada tiene que ver con esta diversidad de profesiones, género y origen que aparecen ya como un tema relevante a poner en la agenda. O sea, hoy día esta diversidad de entender, por ejemplo, de incorporar personas que vengan de otras comunas, de otros sectores, con otras profesiones, también es tremendamente relevante para hacer equipos que sean diversos y que piensen un poco más allá de la caja. Cuando me ha tocado ir al IOD, que es como el Instituto de Directores de UK, lo que más me llama la atención en los grupos con los cuales me toca es que me toca estar con un director que es filósofo, sociólogo, antropólogo, lo cual acá todavía estamos a años luz, y además que tienen 32 años, o sea, no tienen en promedio 50 y algo años, entonces uno ve una diversidad de edad, de género, de profesiones en el directorio, con la idea de generar este advisory para poder lograr y permitir construir finalmente la sostenibilidad de la compañía, ¿ya? Ahora bien, decimos que es importante, pero cuando les preguntamos cuánto cree que va a impactar en su negocio, el 0,4% considera que va a impactar en la agenda del directorio. O sea, si bien consideramos que es relevante, nadie está convencido que en verdad va a impactar en la agenda y en el negocio. Y yo creo que esto ha sido como la lucha de batalla, como casi como un movimiento de género, o visto como un concepto feminista en el caso de cuando hablamos de diversidad en la incorporación de mujeres, y no como un tema de negocio, ¿sí? Y eso hace que la cosa no se mueva, porque obviamente hay que estar como con la bandera de estar convenciendo de que esto es relevante, ¿sí? Y no se mueve. O sea, si uno ve las cifras, en verdad las cifras no se han movido nada. Y hay una forma en cómo se mueven las cifras, pero lamentablemente eso requiere acuerdo, porque la única forma en los países que se ha movido esto y que ha generado un impacto positivo financieramente en las compañías en la incorporación de mujeres ha sido con ley de cuota, ¿ya? No ha sido de otra forma. Y entonces con todo este escenario me gustaría quedar como con esta lámina que dice, bueno, dado todo este escenario y todos los desafíos que tenemos en nuestro país, ¿cómo los inversionistas ven que es la calidad de nuestro gobierno corporativo? Y acá les traigo la cifra de los últimos 4 años, de cómo ha evolucionado, y yo diría que en términos generales uno puede ver que hemos estado bien parejitos respecto de la cantidad de personas que nos evalúan como que tenemos un buen gobierno corporativo. O sea, el 30 y algo por ciento, casi 40%, de las personas nos evalúa con que hoy día Chile tiene un buen gobierno corporativo. Hay otro 30% que nos evalúa como muy bueno,
Y yo diría que tenemos, en términos de inversionistas, hay como un 20% de los inversionistas que considera que todavía es deficiente. O sea, ponernos pantalón largo, para algunos países todavía nosotros somos muy criollos, con poca mirada y estructura, con falta de profesionalización. ¿Sí? Cuando uno hace un doble clic respecto a esta cifra, nos evalúan mejor que otros países de Latinoamérica. No obstante, si nuestra mirada es solo Latinoamérica y es ver con quién nos queremos comparar. Y entonces la comparación con la OCDE es bastante deficiente. Recuerden que nosotros tenemos un acuerdo ahí y estamos dentro de los países que forman parte de la OCDE. Ahora bien, vamos a lo nuestro. Me dijeron sostenibilidad. ¿Por qué sostenibilidad, gobierno corporativo, directorio? Porque una de las miradas que finalmente tenemos dentro del gobierno corporativo tiene que ver con hacer que la empresa sea sostenible. Y dentro de la sostenibilidad, uno de los puntos, que es la S de los ESG, hay un pilar que tiene que ver con la diversidad. Entonces les voy a mostrar un par de cosas que me parecieron relevantes como para pensar y discutir. Primero, para mí, hoy día más que nunca la diversidad es importante por un tema de negocio. A mí me preocupa que tengamos tantos riesgos y tantos frentes abiertos y yo no tenga las habilidades internas para poder generar alertas. Para mí es una preocupación. ¿Por qué? Porque hoy día yo soy responsable civil y penalmente como director de empresa o como ejecutivo. Por lo tanto, a mí me preocupa no tener las competencias dentro de la compañía. Por lo tanto, hago cosas para que esa compañía, cuando veo procesos sesgados, yo pueda activar elementos que me ayuden a generar mayor diversidad. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo logramos activar procesos sin sesgo, ni de género, ni de edad, ni de raza, ni nada? Por lo tanto, ahí la activación y el trabajo con las gerencias de recursos humanos es relevante para la incorporación de talento sin sesgo. Y muchas veces hay que tensionar a que eso ocurra. Tiene que venir con un mandato. Si no, no existe. Y esto es importante porque está comprobado, no porque la FADUA o alguna organización de mujeres lo diga, ¿ya? Esto es importante porque si uno ve la fuente de Bloomberg, uno puede ver cómo ha sido en empresas que hoy día representan, están con mujeres dentro de su board o de su directorio, hoy día tienen una mayor rentabilidad y eso supera a empresas que en el fondo no tienen mujeres. No obstante, también quiero decir que ni la sobrerepresentación es buena, ni la no representación es buena. ¿Sí? Esto tiene que ser equilibrio. Tiene que ser tanto hombres como mujeres, tiene que ser equilibrado. ¿Sí? Si somos puras mujeres, también no es bueno. ¿Sí? Esto tiene que haber un equilibrio respecto de quiénes toman hoy día las decisiones dentro de la compañía. Cuando vemos la estructura, y esto hablo por los sesgos, cuando vemos la estructura dentro de las compañías, vemos en cargos de niveles más bajos que es mitad y mitad. O sea, mitad de mujeres, mitad de hombres ingresan a cargos básicos. No obstante, mientras vamos subiendo en la pirámide, vemos que la representación femenina va disminuyendo, no gradualmente, drásticamente. ¿Sí? Y eso habla de cuáles son las políticas de corresponsabilidad que tenemos dentro de nuestras empresas, cómo hacemos para que finalmente temas que tienen que ver con el techo de cristal, los sesgos y todo lo demás, están presentes y son parte de la vida. A algunos les tocó un rol, a otros otro, pero finalmente cómo hacemos como empresa para hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Perdón. Y en este estudio que hicimos también con Chile Mujeres y vamos topando con las fuentes de Bloomberg, vimos que hoy día, por ejemplo, en Chile, de las empresas abiertas a la bolsa, o sea, las empresas más grandes, ni siquiera estoy hablando de empresas pequeñas ni cerradas, de las más relevantes del mercado, 148 compañías no cuentan con mujeres. A mí me cuesta pensar que de verdad no existan mujeres para esas 148 empresas. Me cuesta pensar. Y ahí quiero como el poder indicar, y es un poco la columna que escribí ayer para el Mercurio, que yo creo que esto tiene que ver con voluntades.
Y las voluntades nacen también desde los accionistas. Son ellos los que incorporan los directorios dentro de las compañías. No es responsabilidad ni de los ejecutivos ni del propio directorio. No obstante, cada uno en nuestro rol tiene una responsabilidad de generar equidad. ¿Sí? Gobierno corporativo más diversidad, para mí es equidad. Entonces me parece que es responsable tener que hacerlo. ¿Sí? El 14,7% hoy día son directoras dentro de estas empresas más transadas, solo el 14,7%. Y sabemos que equidad hablamos cuando no solamente hay una mujer símbolo en el directorio, una, sino que debiera haber más de una. ¿Sí? Y eso ha sido un proceso súper gradual y lento en Chile. No lo hemos logrado. Seguimos con la misma cifra. Todos dicen en el hacer que es relevante, pero al momento de tener que ejecutar la cifra continúa igual. No ha habido cambio. En todos estos años no ha habido cambio. ¿Sí? Y quizás un tema súper relevante que hoy día se pone sobre la mesa, recuerden que viene la ley Karim, es que en las empresas más importantes, porque son las más transadas o son las más grandes, una de las cosas que pudimos detectar en este estudio que hicimos, que sacamos la información de la CMF, que es lo que se reporta para la norma 461, o sea, aquí no hubo como que alguien dijo que, sino que reportaron al regulador. De lo que pudimos ver, hay cosas que llaman la atención que quizás uno debiera revisitar también en sus procesos en las empresas que ustedes están. Y primero tiene que ver con esto, que no existen políticas de prevención en 10 de las 80 empresas más importantes que emplean a 50.000 personas. ¿Sí? ¿Prevención de qué? No cuenta con programas en el fondo de capacitación de acoso laboral. ¿Sí? No cuentan, o las organizaciones no cuentan con programas de acoso sexual que emplean a 105.000 empleados de nuestro país. Entonces, me parece que hoy día hay materias básicas que tienen que ver con cómo nosotros incorporamos dentro de las empresas, incluso no las IPSAS, sino que las empresas, políticas que permitan no solo tener el manual, ¿sí?, sino cómo nosotros hacemos para que esto forme parte de la cultura. Porque se invisibiliza de alguna manera que esto sí es materia de negocio. Esto no debe ocurrir dentro de las compañías. Esto no debiese estar presente. Y tenemos que tener un comité de ética, tenemos que articular una metodología que nos permita, en caso de que ocurra en nuestra compañía, cómo lo vamos a enfrentar, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las medidas de mitigación que vamos a tener. Esto sí es materia de todos los ejecutivos y de todo el directorio, porque esto es parte de lo que está presente. ¿Sí? En temas de acoso, una de las cosas que sí apareció, y a mí esta cifra no me asusta y yo lo comentaba, es que hoy día el 52% de las empresas tuvo denuncias de acoso laboral. Yo creo que es importante contar con este canal de denuncia y que sea visible y que la gente se atreva a denunciar en caso que se sienta que está siendo de alguna otra manera acosada laboralmente. Pero ese mecanismo no solo lo resolvemos teniendo el canal, ¿sí?, sino que después del canal, ¿qué yo voy a hacer con eso que me llega? Y tengo que tener la data súper clara para poder articular esa información. No puede quedar en el mail del canal de denuncia, sino que tengo que activar, tengo repetición de cosas que son constantes en esta compañía o no, están asociadas a un área en particular. O sea, yo tengo que hacer un grado de análisis que me permita de alguna otra manera poder mitigar este riesgo. ¿Por qué tengo que mitigar este riesgo? Porque después este riesgo se transforma en crisis. Y tengo que activar un plan de crisis comunicacional porque tiene que ver con reputación corporativa. O sea, no solamente es el modelo porque sí, porque es relevante. Entonces, el 37% tuvo denuncias de acoso laboral. Es impresionante los números, de verdad que son súper altos. Y estamos hablando de las empresas más grandes que uno diría, chuta, tienen todo armado. Yo creo que de verdad el desafío que tenemos en las empresas cerradas es gigante. Es gigante porque... Pero yo ahí también incito a mirar cuáles son los procedimientos que ya están armados para no partir de cero, porque hay harto que uno puede aprender y articular en las compañías para poder avanzar con los equipos, porque el desafío para los equipos va a ser grande de poder armar todo esto. ¿Sí?
Y quizás quedarnos con algunas recomendaciones después de todos estos números, cifras y elementos que están pasando finalmente en el mercado. Primero, atender a preocupaciones de sostenibilidad a largo plazo. Yo sé que todos con los tiempos y la agenda del día a día nos come, pero si estamos en el corto plazo, no estamos mirando a la compañía para que sea sostenible en el tiempo y para que finalmente esto uno pueda generar como sinergia y Chile pueda seguir creciendo y los accionistas y las familias que dependen de estas empresas también puedan seguir en el fondo con un mejor lugar para trabajar. Abordar temas ambientales, sociales puede contribuir no solo a la responsabilidad corporativa, sino que también a la resiliencia y al éxito de la organización. Yo creo que de verdad el comenzar a mirar estos temas que tienen que ver con sostenibilidad, cambio climático, hoy día se ponen en la agenda y es responsabilidad de nosotros saber qué hacemos, ¿sí? No del equipo que está a cargo, sino de nosotros que estamos en la primera línea. Diversificar y actuar con perfiles de directores. Yo creo que uno de los grandes desafíos tenemos es hacer procesos que sean profesionales y no hacerlo con sesgo con mi campo de amigos que tengo al lado que me pueden ayudar, sino que de mirar a entender cuál es la estrategia que tiene esa compañía para poder ir a buscar perfiles profesionales, aperturar esa red que tienen también de profesionales y directores para que de esa manera la forma en cómo hacemos empresas sea diferente. Y eso parte de nosotros. Fomentar la adaptabilidad y la resiliencia, dado en un escenario de evolución de roles de directores. Yo creo que acá esta agenda es mucho más móvil. Hoy día la capacidad de error también está súper presente dentro de las compañías y eso tiene que estar visibilizado. Evaluar constantemente también al directorio y al gerente general. Yo creo que una de las deficiencias que hoy día tenemos es que nadie le da feedback al gerente general. Él da feedback como en el modelo de evaluación del desempeño de su equipo. Nadie le da feedback al gerente general. Son muy pocas empresas que tienen un modelo de feedback establecido y es un cargo súper solitario para saber si lo estoy haciendo bien o no. Y por otro lado, los directorios tampoco tienen un proceso de evaluación que les permita entender cuál es la dinámica y cómo lo están haciendo. El poder chequear si de verdad nosotros decimos que tenemos una estrategia de sostenibilidad, el poder mirar a detalle cuántas veces lo hemos visto en el año, cuánto tiempo estamos dedicando. Eso no existe como un modelo profesional. Y diseñar y ayudar a las empresas a abordar desafíos como desde el posicionamiento y esta manera proactiva con este entorno que finalmente hoy día ustedes establecen dentro de las empresas.